Para profundizar un poco en los resultados, entender y ver qué se movió el último 26 de octubre a nivel nacional y también particularmente a nivel provincial, estamos en comunicación con el licenciado en Ciencias Políticas, cursando maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, Sebastián Parnes, quien además integra el Centro de Estudios sobre Política y Elecciones Locales, que producen datos sobre política y elecciones a nivel local y provincial. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien ustedes? Muy bien. Bueno, Sebastián, ¿cuál es la primera lectura que haces? Empecemos, si querés, a nivel provincial, que es el gran cisne negro, se puede decir, de esta elección, como dicen los politólogos, siempre algún cisne negro hay. Bueno, a ver, hay que ponernos en contexto primero para hablar de cisne negro, ¿no? Sí, Cisne negro es algo que no ha pasado nunca o que es muy poco esperable que pase. bien. Lo que vemos acá es una elección en provincia de Buenos Aires más igual a otras elecciones que ya hemos tenido en el Ujú. 21 y en el 17, Ok. que son las elecciones donde realmente tenemos que hacer las comparaciones. Entonces, lo que tenemos es primero, la primera lectura es, bueno, una elección muy rara en relación a septiembre. Algo que no estaba Sí. planeado dentro del microclima de septiembre, pero va muy de la mano de los resultados que han pasado en el 21 y en el 17. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Elecciones de medio término, donde el gobierno, en este caso en el 17 o ahora también, le hace una muy buena campaña en contra del peronismo. Eso da un resultado donde, bueno, en provincia de Buenos Aires está casi empardado, pero en la tendencia a favor de la libertad avanza, que es muy distinto a lo que pasó en septiembre. Bien. Y respecto de ese cambio en los números, ¿dónde se notó? ¿Hay algún distrito que tuvo cambios más importantes? En el conurbano también se notaba esta discusión sobre si los intendentes podían o no podían traccionar las boletas. Sí, nosotros ahí dentro del centro de estudios hicimos como un informe hace una semana Ujú. donde hacíamos esa pregunta, bueno, ¿qué tanto se puede reproducir el resultado de septiembre ahora en octubre? Entonces, bueno, una de las ideas era qué pasa con los intendentes del conurbano y del interior de la provincia de Buenos Aires también, Ujú. que son aquellos intendentes que, bueno, traccionan votos, que se jugaron en el Consejo Liberante, que fueron con lista corta, que hicieron una muy buena campaña en septiembre. ¿Qué pasa con esos intendentes ahora? Bueno, esos intendentes ahora se jugaron muy poco. No presentaron candidatos porque no dieron lugar a listas nacionales. Ujú. No apoyaron directamente a listas nacionales. No sé, por ejemplo, la misma tarde de la elección anterior, o sea, el sábado a la tarde, Pasaglia saca un tuit diciendo nosotros no apoyamos a nadie y Pasaglia ha sacado 50 puntos en San Nicolás, Ujú. ¿no? Entonces, los intendentes eligieron no jugar en cierto punto y eso dejó voto libre suelto. Ese es uno de los grandes puntos que se ve reforzado por la declaración del intendente de Seiza ayer a la noche, diciendo, bueno, el peronismo tiene que entender que los intendentes tenemos los votos. Entonces, lo que están haciendo es reclamando su lugar en la participación nacional. ¿Cómo reclaman? Bueno, movilizando, menos movilizando, haciendo ciertos factores donde están notando el descontento. Eso por un lado. Ujú. Después tenemos el otro gran factor que para mí define un poco la elección es votó más gente que en septiembre. Y ese voto que haya votado más gente en septiembre se da particularmente en lugares donde al peronismo le va un poco peor que lo que le había ido antes. Además, sumado, otro factor relevante es que ahora no votan extranjeros en la elección nacional. En Claro. septiembre, todos los extranjeros del país están habilitados a votar cargos locales en todo el país, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí se depuró una parte del padrón. La situación es la siguiente: el peronismo sacó menos votos, pero la libertad se sacó mucho más de lo que le comió el peronismo. Es decir, el peronismo, el antiperonismo, la libertad avanza o todo el espectro no PJ gana más votos de aquellos intendentes que quedaron sueltos, la gente que fue a votar y de esa depuración del padrón, en cierto punto. Sebastián, ¿cómo estás? Matías te saluda de este lado. Si bien no sé si es correcto hacer la comparación de una elección legislativa con una ejecutiva, me parece que ahí crece un poco la intención de la gente, ¿no? El interés en ir a votar. Pero ¿se puede trazar algún paralelismo? Este caudal de votos que logró la Libertad Avanza, ¿se puede pensar en un número, no sé, un piso para las próximas presidenciales o es muy prematuro? A ver, es propio del ordenamiento nacional argentino, digamos. Más allá de que, bueno, un partido puede sacar más o menos votos en una elección a otra y nos sorprendemos, decimos batacazo, las identidades políticas en Argentina son muy estables. Entonces, hoy es más que nada, bueno,
el 30% vota peronismo, el 30% vota antiperonismo, el antiperonismo se ordena, Ujú. Cambiemos, la Libertad Avanza, digamos, hay una atracción de voto ahí, pero es más o menos estable. Ahora bien, ¿dónde está la gran diferencia que puede hacer uno de los dos partidos? En convocar o no convocar a votar al que, no, al que se queda en la casa. Digamos. O sea, Claro. antes el reclamo era, bueno, te meto una feta de salame en el sobre, te voto el candidato antisistema, ahora el reclamo es, no voy a votar. Entonces, el incentivo para llegar a superar ese piso, o sea, superar ese techo generario que tenemos, es, bueno, convocar al electorado que se quedó afuera. Ujú. Sebastián, respecto de las siempre las eternas apariciones de las avenidas del medio, en este caso con una fuerte presencia de gobernadores, vuelven a dar por tierra de que bueno, la polarización ya hace mucho que llegó para quedarse, como decía, las identidades son muy firmes, pero en este caso tenían quizás otra estructura con los gobernadores, porque antes era por ahí algún dirigente, como no me acuerdo, Massa, de Sí. Narváez. En este caso eran gobernadores que pusieron los fierros de sus provincias, pero no les alcanzó para competirle a ningún oficialismo o a ninguna lista fuerte nacional. Sí, también hay que tener en cuenta que los gobernadores no se jugaban, por ejemplo, Puyaro, Ujú, Schiaretti, Llora, Schiaretti, digamos, las dos listas más de línea del medio, no se jugaban cargos locales para su propia continuidad, se jugaban influencia nacional. Entonces, por ahí su campaña, su capacidad de movilización era muy reducida en territorio, porque tampoco se jugaban los intendentes, tampoco se ujú. jugaban los concejales y demás. Te pongo un ejemplo del poder que siguen teniendo los gobernadores y cómo deciden actuarlo, activarlo o no activarlo. A ver, Eh, los votos absolutos del peronismo sí. cayeron en casi todo el país, digamos, perdió voto en todos lados, menos en dos lugares, Santa Cruz, por cuestiones particulares Santa Cruz, y Santiago del Estero. ¿Qué pasó en Santiago del Estero el domingo pasado? Ayer, votaron gobernador. Entonces, ahí ves que Ah, traicionó votos al gobernador a favor del peronismo. Este, entonces, siguen teniendo poder los gobernadores para jugar en la ancha línea del medio o no, bueno, construcciones nacionales, pero hoy es la política nacional sigue siendo nacional, los gobernadores siguen siendo política provincial y se relacionan como por el Congreso. Y se van a seguir relacionando así. Sebastián, y se puede hacer también un paralelismo con lo que ocurrió en septiembre en Provincia de Buenos Aires, donde también traccionaron mucho los intendentes para sus candidatos a concejal. Creo que también eso influyó mucho, ¿no? Claro, el tema es que ahora no traccionaron. Claro, ahora no. Y claro, y lo mismo pasó a nivel país, digamos. La lista de Puyaro, de Schiaretti, digamos, que podíamos suponer que era el intendente traccionando, tampoco, no movieron mucha estructura. claro. Ese da el ejemplo de la Libertad Avanza consiguió, es un gran logro, en 2 años construir una etiqueta partidaria Sí, que puede traccionar por sí sola. claro. Entonces, por ejemplo, Roca y Pellegrini Ujú, son dos personas cuyo conocimiento propio puede ser muy bajo, pero la etiqueta Libertad Avanza acompaña mucho y arrastra. ujú. Sebastián, en términos que esto sé que les gusta pensarlo y cuando vayan apareciendo los datos van a tener quizás más certezas para dar alguna afirmación, pero por ahí alguna sensación propia de lo que ha ocurrido. ¿Qué influencia notaste particular del sistema de votación? Porque por ahora vi ejemplos que tenían que ver con Capital y la diferencia Recalde-Hagman, senadores-diputados. En otros lados donde había solamente diputados, por ahí no hay mucho análisis que hacer. ¿Qué notaste vos de la boleta única como para buscar ejemplos o tendencias? La boleta única genera dos cosas. Primero, esa especie de voto cruzado, digamos, Itaí Hackman, cuánto saca uno, cuánto saca el otro. Y la segunda cosa que genera es, por el voto cruzado, él solamente vota una categoría y dejó la otra categoría en blanco. En Provincia de Buenos Aires, ese análisis no tiene sentido porque solamente se votó en diputados, pero Entre Ríos, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, ahí empieza, podemos poner el ojo ahí. Ahora bien, la boleta única no influyó en nada, Ujú, digamos. Hay la misma cantidad de votos en blanco que hubiese ido a otra elección. claro. Eh, Burrich sacó, no sé, 52, Faragó sacó 51, digamos, no hay mucha diferencia, el corte sigue siendo normal. Lo único que sí hay como una diferencia que se le están peleando todavía es en Chaco, donde ahí sí hay un porcentaje de votos que Capitanich puede llegar a ganar el Senado. Pero en sí la boleta única, la verdad, fue una gran... Desmintió todos los mitos, ¿no? A ver. Que hubo más corte de boleta, no pasó, que iba a Ujú. haber más voto en blanco, no pasó. Y por eso revivieron los sellos, digamos. Y por eso hay muy poco voto en blanco y no es noticia. Ujú.
Sebastián, gracias por tomarte estos minutos. Me imagino que estarán trabajando también en elaborar algún documento con el equipo ahí de trabajo que tienen con Facundo y demás para también tener un análisis más sistematizado, que seguramente es lo que buscan. Exactamente, lo estamos terminando y ya mañana, calculo a la mañana o al mediodía, vamos a estar compartiéndoles un hilo de Twitter y un documento para que vayan viendo. Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo. Gracias, Sebastián. Chau, chau.